Canal Historias de la Biblia presenta Los dos ángeles más misteriosos de la Biblia. Los dos ángeles más misteriosos de la Biblia. El primero, los Sophanim. Los Sophanim podrían ser los ángeles más extraños de la Biblia. Ophanim es una antigua palabra hebrea que significa ruedas. El singular es frecuentemente de particular interés, refiriéndose a las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Los Sophanim son mencionados en Ezequiel 1, versículos 15 a 21. La Biblia está llena de imágenes asombrosas, y Dios nos ofrece un vistazo a un reino al que rara vez los ojos humanos tienen acceso a través de su santa palabra. Nunca nos decepcionamos cuando nos sumergimos en las Escrituras, ansiosos por aprender más sobre Dios, sus métodos y sus intenciones. Los misterios del universo, los cielos y las criaturas espirituales son revelados en las páginas de la Biblia para que podamos comprenderlo mejor. Los Sophanim revelan a nuestro Dios como Rey y afirman la soberanía de su reinado. Ezequiel estaba exiliado desde hace 5 años cuando Dios se le apareció cerca de un río en Kebar, que ahora se encuentra en el Medio Oriente. Dios utilizó este encuentro para comenzar el ministerio de Ezequiel como profeta, mostrándole una visión sorprendente. Es más fácil definir a los Sophanim retratados en la visión de Ezequiel después de considerar la totalidad de la revelación. Dios elige abrir los cielos ante los ojos temporales de Ezequiel. Ezequiel presencia una nube amenazadora de relámpagos y llamas proveniente del norte. Dentro de la nube, 4 seres resplandecientes brillan intensamente. Aunque los seres parecen humanos, no son humanos en absoluto. Cada uno tiene 4 caras diferentes. Una cara humana, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. El profeta no registra el nombre de estas criaturas en Ezequiel 1, donde comienza el relato de su visión, pero en el capítulo 10 se los identifica como querubines. Ezequiel 1, versículos 1 al 21. Y vi a los seres vivientes, y he aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes, una para cada uno de los 4 rostros. El aspecto de las ruedas y su obra era como el color del berilo, y las 4 tenían la misma apariencia, y su aspecto y su obra eran como si una rueda estuviera en medio de otra rueda. Cuando se movían, se desplazaban en las 4 direcciones, sin volverse mientras se movían. Y los bordes de las ruedas eran altos y llenos de temor, y las 4 ruedas estaban llenas de ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, también las ruedas se elevaban. A donde el espíritu quería ir, ellos iban. Hacia donde el espíritu tenía que ir, y las ruedas se elevaban delante de ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Cuando ellos se movían, también se movían las ruedas. Cuando ellos se detenían, también se detenían las ruedas. Y cuando se elevaban de la tierra, también las ruedas se elevaban delante de ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Ezequiel 1, versículos 15 al 21. Lo que Ezequiel vio o describió en este pasaje es difícil de visualizar en su totalidad. Presumiblemente es una imagen de un magnífico carro con 4 ruedas que es el trono de Dios. La escena de la impresión de movimiento y actividad continúa, no solo por parte de los seres vivos en sí, sino también por el trono en el que Dios se sienta. La sensación parece ser que las ruedas y su funcionamiento podrían moverse en cualquier dirección, pero no había sentido de caos o desorden en sus movimientos. Un comentarista popular de la Biblia afirmó al respecto: como una esfera, podrían moverse en cualquier dirección sin ningún mecanismo de dirección. En cuanto a sus bordes, eran tan altos, eran impresionantes y sus bordes estaban llenos de ojos. Nuevamente, es difícil imaginar exactamente lo que Ezequiel vio o afirmó en este pasaje. La descripción de lleno de ojos es como Juan describió a los querubines en sí. Las sensaciones de excelente conocimiento e inteligencia no son seres muertos. Su vitalidad se muestra en sus ojos, con los cuales pueden ver el camino, y por su conexión de vida con las criaturas vivientes por encima de ellos. Las 4 ruedas y su funcionamiento se movían en sincronía con los 4 querubines mientras giraban. Estaban conectados de tal manera que Ezequiel pudo escribir: el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Los Sophanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10, versículos 9 al 13.
Ezequiel 1 al 18 describe ojos en referencia a las ruedas. Aquí aprendemos que los propios querubines estaban llenos de ojos alrededor, y esto encaja con la posterior caracterización de los querubines encontrada en Apocalipsis 4 versículo 6. La imagen parece extraña, pero se debe recordar que esta es una experiencia visionaria, y las características surrealistas pueden superar el realismo. En los pasajes anteriores, el trono de Dios se coloca sobre ruedas, los sophanim, y luego es empujado por 4 ángeles. Hay ruedas dentro de ruedas en ángulos cruzados, con el efecto de que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Los ángeles que alimentan el trono también tienen 4 caras, una mirando hacia cada dirección, para que puedan viajar en cualquier orden sin tener que girar. Los ángeles se identifican como querubines. Los sophanim han sido un punto de fascinación para muchos y, posteriormente, los escritores apocalípticos judíos les dieron vida propia. Las ruedas en sí mismas llegaron a ser identificadas como una categoría distinta de ángel, los sophanim. Serafines y querubines se mencionan en las escrituras como ángeles, y a eso algunos agregaron los sophanim, también escritos como aufanim. Ezequiel ve un techo de cristal que es tan inspirador que la única palabra que le viene a la mente para describirlo es impresionante. Este techo está ubicado sobre las cabezas de los 4 querubines y los sophanim. Por encima del techo ve un trono brillante y resplandeciente, y justo encima del trono ve lo que se describe como la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Ezequiel cae de inmediato con el rostro en el suelo, después de que se le abren los ojos a la majestuosidad del esplendor de Dios, y luego escucha la poderosa voz del Todopoderoso instruyéndolo en su misión de traer el castigo de Dios sobre Israel por su desobediencia. ¿Por qué algunos se refieren a los sophanim como ángeles? No hay una sola mención de los sophanim en la Biblia como criaturas angelicales, pero los escritores apócrifos judíos los etiquetaron como una clase de ángel y los incluyeron en su jerarquía de ángeles, junto con los serafines y querubines, debido a la singularidad de la vida de los sophanim, su poder sobrenatural y su cercanía al trono de Dios, sin mencionar la cantidad de ojos. Si los sophanim son o no seres angelicales o simplemente un mecanismo de transporte multidimensional alimentado divinamente, no importa. Lo que importa es la función de los sophanim en exhibir la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los demás creyentes que algún día leerían su narrativa y tendrían una visión renovada del reinado de Dios. ¿Qué revelan los sophanim sobre Dios? Tanto en apariencia como en operación, los sophanim que aparecieron en la visión de Ezequiel demuestran la soberanía absoluta de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas omnidireccionales en sí mismas sirven como un recordatorio constante de que el Dios al que servimos es omnipresente, lo que significa que puede estar en todas partes, en todo momento. Así como el Espíritu del Señor guía a los querubines, como se describe en Ezequiel 1 versículo 12, ese mismo Espíritu habita en los sophanim. Cuando las criaturas se movían, los sophanim también se movían. Cuando las criaturas se detenían, los sophanim también se detenían. Y cuando las criaturas se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban junto con ellas, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Ezequiel 1 versículo 20. Esta unidad simbólica de sumisión demuestra la autoridad suprema de Dios y su derecho a gobernar y reinar. Su omnipotencia y los ojos que cubren las ruedas en los querubines son símbolos de la omnisciencia de Dios. Él es omnisciente y omnipresente. ¿Por qué es importante para los cristianos conocer el mundo sobrenatural? En Efesios 6 versículo 12 se nos dice que nuestra lucha no es contra la carne. Dios desea que los creyentes estén conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver, para que podamos, en el poderoso poder del Señor, estar preparados para enfrentar cualquier plan que el enemigo tenga en mente. El extremismo es prevalente en la sociedad actual. En un extremo de la escala, hay creyentes que minimizan la parte sobrenatural de su fe e insisten en mantener una visión del mundo naturalista, que se caracteriza por una confianza exclusiva en las verdades de la enseñanza doctrinal para la vida diaria. En el otro extremo del espectro están aquellos que están tan preocupados por el mundo espiritual debido a la fascinación que ejerce sobre ellos que son de poca ayuda en la tierra. Primero debemos asegurarnos de que nuestros ojos estén abiertos a la realidad de la situación. Cuando el siervo de Eliseo se aterrorizó por el enemigo que lo rodeaba en 2 de Reyes 6 versículo 16, el profeta le dijo al joven:
no temas. En segundo lugar, el ángel del Señor. ¿Quién es este ángel? Hay numerosos relatos de ángeles manifestándose brevemente en el mundo físico y haciendo apariciones cara a cara con personas con las que Dios estaba trabajando activamente en ese momento. Estos relatos se pueden encontrar en toda la Biblia. Al examinar las escrituras en el Antiguo Testamento que describen interacciones humanas con ángeles, hay un ser que destaca por encima de todos los demás por varias razones diferentes. Hay referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento a ángeles del Señor, un ángel del Señor y el ángel del Señor. Usar el artículo definido «el» implica un ser único separado de los demás ángeles. El ángel del Señor habla como Dios, se identifica con Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. El ángel del Señor se apareció a Balaam. El ángel apareció cuando Balaam se embarcó en un viaje para maldecir al pueblo de Dios. Números 22, versículos 12 al 18. Entonces Balaam se levantó por la mañana, selló a su asna y se fue a los líderes de Moab. Pero Dios se enojó porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Ahora iba montado en su asna y sus 2 siervos estaban con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada en su mano, el asna se apartó del camino y se fue al campo, y Balaam golpeó al asna para guiarla de vuelta al camino. Entonces el ángel del Señor se colocó en un camino estrecho entre las viñas, con un muro de piedra a un lado y otro. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se apretó contra el muro y aplastó el pie de Balaam contra el muro, y él la golpeó nuevamente. Luego el ángel del Señor avanzó y se paró en un lugar estrecho donde no había espacio para girar a la derecha o a la izquierda. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su vara. Entonces el Señor abrió la boca del asna y ella dijo a Balaam: «¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces?» Esta duplicidad dentro del profeta resultó en una escena peculiar y divertida entre un animal con un fuerte sentido espiritual y un ser humano que era espiritualmente tan estúpido como una piedra. La siguiente conversación, que tiene lugar entre un asna fiel y un profeta infiel, no debe pasarse por alto. Números 22, versículos 31 al 35. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor, que estaba en el camino con la espada desenvainada en la mano. Balaam inclinó la cabeza y se postró sobre su rostro. Luego el ángel del Señor le dijo: «¿Por qué has golpeado a tu asna 3 veces? He salido para ser tu adversario porque tu camino es perverso delante de mí. Pero el asna me vio y 3 veces se apartó de mí. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente te habría matado a ti y la habría dejado con vida». Entonces Balaam dijo al ángel del Señor: «He pecado, porque no sabía que estabas en el camino para oponerte a mí. Ahora, si te parece mal, volveré». Y el ángel del Señor le dijo a Balaam: «Ve con estos hombres, pero solo hablarás la palabra que yo te diga». Así que Balaam se fue con los príncipes de Balac. Finalmente Dios abrió los ojos de Balaam para ver al ángel del Señor que bloqueaba su camino. Mientras Balaam estaba postrado en adoración, el Señor explicó al profeta que su burra muda había salvado su vida. El ángel del Señor tenía la habilidad y la autoridad para traer el juicio de Dios contra Balaam, y casi lo hizo. La burra rescató al profeta del juicio. El ángel del Señor tenía una presencia física y se comunicaba con Agar de la misma manera que 2 personas se comunican entre sí. No hay indicación de que esto haya sido simplemente una impresión espiritual o una voz llevada por la brisa en nuestra opinión. El ángel del Señor estaba físicamente presente con Agar, y esa persona estaba presente con ambos al mismo tiempo. Esta es la primera vez que se menciona al ángel del Señor en las escrituras sagradas. No fue Noé, Enoc o Abraham quien lo vio por primera vez. La primera persona a quien se le apareció el ángel del Señor fue Agar. El ángel del Señor le dijo que se arrepintiera. Si cambiaba su dirección, había una promesa implícita: «Obedéceme y te protegeré». El ángel del Señor la encontró allí y la reconfortó, diciéndole que regresara a su señora y pronunciándole una profecía sobre su hijo. En el Nuevo Testamento los ángeles se mencionan innumerables veces, pero el ángel del Señor no aparece después del nacimiento de Cristo.